Cuídense, porque a menos que ese político realmente sea un marciano, les está mintiendo. Nos surge un político que no piense en sí mismo, un hombre bueno, que no tenga ningún interés personal, un mandatario que su prioridad sea el pueblo y nada más que el pueblo. He escuchado a todo tipo de personas en Iberoamérica pronunciarse de esta manera, abuelitas, maestros, empresarios, jóvenes que se autoproclaman revolucionarios, en las aldeas y en las ciudades también. Esta frase tan trillada como falsa me produce lástima, porque tal hombre no existe, nunca ha existido y no existirá. Y poner nuestras esperanzas en algo que no existe es realmente perder el tiempo. En un mundo donde nos estamos quedando rezagados y hasta África ya está demostrando señales de progreso. Hay una verdad con la que el hombre debe hacer las paces, debe entenderla y tiene que dejar de combatirla inútilmente. Esa verdad es que todos somos egoístas. Todos y cada uno de los más de 7,000 millones de seres humanos que habitamos este planeta somos egoístas por naturaleza, porque estamos diseñados desde que nacemos para poder sobrevivir. Todas las formas de vida, reptiles, anfibios, mamíferos, aves, contamos con ese instinto de supervivencia arraigado en nuestro código genético. La diferencia está en que nosotros y nuestro egoísmo tiene que convivir con el de los demás, porque hemos desarrollado una intercomunicación eficiente como para lograr una vida en sociedad, a través de la cual nos regimos por reglas matemáticas, reglas sociales, culturales y científicas también. Sin embargo, sigue habiendo personas que por alguna razón quieren que ya no exista una sociedad donde haya intereses propios. ¿Y qué ha sucedido cuando alguien ha emprendido ese modelo social artificial y ajeno a nuestra naturaleza humana? Pues lo lógico y lo obvio. Como el egoísmo es natural, no se puede suprimir, igual surge. Y por eso es que Stalin y sus amigos vivieron como reyes, Fidel y sus amigos viven como dioses, Mao y sus secuaces lo mismo, Kim Jong-il, Kim Jong-un y Kim Il-jong como faraones dinásticos en Corea del Norte, y ahora, para los amigos del difunto Chávez y su reemplazo Maduro, tenemos el término boliburgueses. ¿Y tiene algo de malo que seamos egoístas? No, es una realidad que algunos aceptamos y que otros tratan de esconder bajo el disfraz de la falsa filantropía, como la mayoría de nuestros políticos y votantes. El egoísta inteligente, en cambio, entiende que las otras personas también tienen derecho a su vida, a su propiedad y libertad, igualito que ellos. Y en lugar de empeñarse en anular nuestra naturaleza, buscan una ley donde los actos de unos no atropellen los derechos de los otros. Y en Tinta pero no tonta nos acercamos nuevamente a esta librera donde se encuentran la mayoría de mis libros favoritos, libros que me han enseñado muchas cosas, y hoy les voy a enseñar uno de mis libros favoritos, es La Ley de Federico Bastiat, un libro súper pequeñito, como se dan cuenta, igual que la vida de este hombre que vivió hasta los 49 años. Él era un legislador francés, mejor dicho un deslegislador francés, porque él realmente quitó más leyes de las que puso y su obsesión era que la ley fuera muy eficiente. En el capítulo 2, en la página 13, él habla acerca de una cosa que hoy les estaba contando en el monólogo y dice: ¿cómo ocurrió la perversión de la ley? ¿Y cuáles han sido las consecuencias? La ley se ha pervertido bajo la influencia de dos fuerzas radicalmente diferentes: el egoísmo, falto de inteligencia, y la falsa filantropía. El egoísmo falto de inteligencia es el que se refiere a las personas que creen que su vida, su propiedad o su libertad está por encima de la de los demás. Por eso es que roban, por eso es que asesinan, por eso es que llegan a un puesto público y agarran el dinero del pueblo para enriquecerse ellos. Y luego la falsa filantropía, que decía Bastiat desde el siglo XVIII, que es esta cosa de decir yo hago todo por el pueblo, cuando realmente solo es un disfraz para esconder que realmente las personas pues tienen intereses propios. Como les decía, pues tener intereses propios no tiene absolutamente nada de malo, siempre y cuando respetemos que todo el mundo también tiene derecho a los suyos. Se los recomiendo, se lo leen en una sentada y es el libro que a mí en lo personal mejor me ha explicado lo que la ley debe y no debe ser. Y hoy en la butaca les tengo una sorpresa. Si hay algo más interesante que escuchar a dos presidentes hablar,
es escuchar a dos expresidentes hablar. Cuando ya la gente dejó de ser presidente, como que tiene un poquito más de soltura a la hora de contar las cosas, tanto históricas como políticas, que pasaron en su periodo, pero también antes. Hoy les tengo a nada más y nada menos que el expresidente de México, Vicente Fox, entrevistando al primer expresidente guatemalteco de la famosa era democrática, Vinicio Cerezo. Independientemente de lo que piensen de Vinicio Cerezo o lo que les hayan contado mucha, realmente este programa está muy interesante, se llama La Era de las Definiciones, fue grabado en Azteca, México, y nos enseña un muy buen resumen de lo que fue el conflicto armado y cómo se fue haciendo para entrar a la era democrática. Hay, la verdad, fotografías inéditas del conflicto armado de Guatemala, videos que probablemente ustedes no han visto de los ataques en el interior, y ahorita les voy a poner un fragmento para que entendamos un poquito más lo que hablaron Vicente Fox y Vinicio Cerezo hace poco menos de un año. Luego de la Constitución, pues se abrieron las elecciones y vino la competencia electoral en la que, llegué por esa trayectoria que fue muy reconocida por la población, llegué a ganar las elecciones con el 68% de los votos, que sigue siendo el récord electoral. Y no creo que haya sido solo por mi persona, sino que por la trayectoria y por la decisión del pueblo de votar en contra de los gobiernos autoritarios. Y me llegué a convertir en ese momento coyuntural como en el civil que representaba la alternativa de la salida democrática. Realmente en paralelo estaba la acción de gobierno de poder dictatorial, de violencia, por el otro lado la guerrilla en el mismo sentido, y aquí se abre la ventana de la paz, busca de la armonía, de la tranquilidad, que es el escenario donde las personas, los seres humanos, damos nuestro mejor rendimiento. Y no me sorprende que la gente haya estado contigo con la opción de la paz y la armonía, con la vía de la reconstrucción de un futuro cierto. Sí, la gente lo entendió perfectamente, y ese espacio que habíamos venido discutiendo durante 30 años, durante 20 años, 20 y tantos años, se logró abrir, y por lo tanto se inició la apertura democrática que estamos viviendo todavía 27 años después. Así que fue un éxito, llegamos al gobierno, pero hubo un tema ahí verdaderamente interesante. Lo que estaba sucediendo en Guatemala no estaba sucediendo solo en Guatemala, sino que en América del Sur habían gobiernos militares, Chile, Argentina, Uruguay, tenían gravísimos problemas prácticamente en toda América Latina, y en América Central se había iniciado un proceso de guerras internas en los países que estaba a punto de convertirse en una guerra generalizada en la región. El plan de paz del Grupo Contadora fue apoyado por la ONU, así como por otros organismos internacionales y regionales. En septiembre de 1984 fue presentada el Acta de Paz y Cooperación en Centroamérica de Contadora, que contenía un esquema de compromisos para la paz, la democratización, la seguridad regional y la cooperación económica. El Acta de Contadora obtuvo el respaldo generalizado de los países democráticos de América Latina, pero no contó con el apoyo de los Estados Unidos, debido a su oposición a reconocer al gobierno de Nicaragua y a renunciar a las intervenciones militares unilaterales en el área. Aunque Contadora no logró establecer una fórmula de paz aceptable para todas las partes involucradas, sentó los fundamentos para que emergiera el llamado Acuerdo de Paz de Esquipulas, el cual surgió de los esfuerzos del grupo y permitió reformular completamente la política centroamericana. Hay que mencionar que a partir de 1990, el Grupo Contadora adoptó el nombre de Grupo de Río. Como ven, me encuentro en un restaurante espectacular, un concepto diferente, un restaurante argentino donde tiene una idea muy diferente gracias a don Rubén Chavén, que es uno de los obviamente representantes de este lugar. ¿Qué tal, don Rubén? ¿Cómo está? Muy bien, Estefan. Me da gusto recibirlos aquí en esta su casa. ¿Por qué San Telmo en general? Bueno, porque realmente San Telmo es uno de los 100 barrios porteños en Buenos Aires y es un lugar donde no solo se come, sino que hay cultura andando. Realmente yo creo que no solo el estómago hay que alimentar, sino que hay que alimentar el espíritu. Y bueno, nosotros tenemos obras de teatro, representaciones,
salones conjuntos, tenemos piano. Nosotros trabajamos carne certificada de Angus. Tenemos ciertas carnes como el culot, que tiene bastantes fibras de grasa, ese marmoleado que tiene. Como el guatemalteco le gusta la carne bastante cocida, ¿verdad? Entonces, que permiten que no se seque la carne. La presentación y la comida espectacular. Y si en serio quieren vivir esta experiencia, ya sea para reunión de negocios o con la familia o ya sea en pareja, sin duda alguna esta es su opción. San Telmo, ubicado sobre Boulevard Los Próceres, 8ª Avenida, en el Gourmet Center, para poder vivir la verdadera experiencia. Y yo, personalmente, ya voy a disfrutar de esta deliciosa comida. Buen provecho. Saludos a todos en Guatemala. Y no se pierdan de lunes a viernes a las 9 de la mañana. ¡Venga la alegría! Hay que pasarla bien. Él es Alfonso. Ella es Ingrid. Y te invitamos a quedarte en nuestra señal Azteca Guate. Saluda el nuevo día, me levanto. Azteca Guate, en la fiesta del verano, cerca de ti. Aquí a los hijos de la política nos gusta hacer debates de esos temas que pareciera que ningún partido político, nadie en campaña ni en las propuestas está tocando. Y uno de ellos es el desastroso sistema de salud que tenemos en Guatemala. Para hablar de por qué en los hospitales no hay medicinas y los enfermos se nos mueren en los pasillos, trajimos a dos personas. Primero, Luis Alpírez, que es parte del sindicato de trabajadores del sistema de salud, que representa a los más de 40,000 trabajadores que tiene este sistema, que nos vino a explicar por qué en este pacto colectivo, que es como un proceso que ellos hicieron para pedir más dinero, le veníamos a preguntar por qué están pidiendo ese aumento de tantos miles de millones de quetzales. Y a su vez estaba Roberto Garzona, él es un analista independiente de los diferentes sistemas de salud que hay en el mundo, para tratar de encontrar qué pudiéramos usar en Guatemala que funcionara mejor que lo que actualmente tenemos. El agarrón estuvo bueno, esto fue un poco de lo que pasó, lleguen ustedes a sus propias conclusiones. En Guatemala se escuchan y se ven muchas manifestaciones de sindicalistas que buscan que se cumplan sus demandas. Pero, ¿qué es un sindicato? Es una organización voluntaria de trabajadores que tiene el fin de mejorar las condiciones laborales, es la voz oficial de los trabajadores también para negociar con la parte patronal mejoras en las condiciones físicas propiamente, ajustes salariales de acuerdo a cómo se mueve la inflación. Para Gutiérrez, los sindicatos buscan que se respeten los derechos del empleado. Según la supervisión laboral del Ministerio de Trabajo, el 71% de las empresas no pagan el salario mínimo. De ser esto cierto, los trabajadores necesitan alguien que vele por su bienestar, por lo que es necesario que exista, aunque agrega que el sindicalismo no es sinónimo de bondad. Hay sindicatos buenos que legítimamente defienden los derechos de sus agremiados, y hay sindicatos que no se organizan necesariamente para defender esos derechos, sino para, hasta yo te diría, chantajear al patrono, para poner ciertas condiciones que no benefician a los trabajadores, sino que benefician únicamente a una cúpula del sindicalismo. Agrega que la ley debe contemplar los abusos que cometen los sindicalistas para encontrar un equilibrio entre sus trabajadores y empresas. Gutiérrez menciona que el sindicalismo en Guatemala ha tendido hacia la baja y que aún en su momento Cúspide tenía 5% de la fuerza laboral sindicalizada, porcentaje que ha bajado debido a la oferta de trabajo y a que muchas personas prefieren ganar menos que el salario mínimo para poder llevar el sustento a casa. Una baja del sindicalismo, salvo en el sector público. En el sector público, particularmente maestros y salubristas, han logrado organizar sindicatos poderosos capaces de paralizar el país y los servicios que tienen a su cargo. Gutiérrez dijo que al ver un contexto de precariedad, los sindicalistas son vistos como trabajadores que ya tienen beneficios y solo buscan más alicientes para hacer sus labores, algo desde su punto de vista erróneo. Con información de Osvaldo Franco, Azteca Noticias.
Yo le quisiera preguntar al señor Alpírez, usted que es parte de este sindicato, que me explique algunas de las cositas que yo leí en este pacto. Por ejemplo, el pacto arranca diciendo que esto se hace en aras de recuperar lo que les pertenece o lo que el sistema les ha arrebatado. Sin embargo, para hablar de algo que hay que recuperar es porque uno previamente lo perdió, o porque algo que fue arrebatado es porque previamente le fue quitado. Pero para financiar este pacto, el dinero que se usa es el dinero de las personas que pagamos impuestos en Guatemala en el año 2014 y 2015. Por lo tanto, no es recuperar algo arrebatado, sino es la gente que produce riqueza en este país dando impuestos para que estos compromisos se puedan cumplir. Quisiera que en su punto de vista me explique a qué se refiere ese arrebato. Bueno, lo que pasa que, como se decía anteriormente, el sistema de salud se ha ido deteriorando. Viene una estrategia que viene a propiciar el deterioro del sistema de salud. Nosotros como trabajadores estamos, digamos, implícitos dentro de ese deterioro. Aquí estamos hablando de recuperar lo que en ley pertenece. El país se rige, en el tema salarial, se rige por un salario mínimo. La gran mayoría de trabajadores de salud, si revisamos, así con pruebas que nosotros mantenemos, no alcanzamos ni siquiera el salario mínimo. O sea, estamos hablando de trabajadores de salud. Entonces, o sea, si la ley... Cuando yo pienso en trabajadores de salud, como ciudadano común y corriente de a pie, pienso en doctores, enfermeras, asistentes de hospital, recepcionista que está en la emergencia atendiendo llamadas y recibiendo pacientes. ¿Usted es doctor? ¿Usted es enfermero? ¿Qué cargo ocupa usted en el hospital? Es que dentro del mismo sistema de salud, dentro del Ministerio de Salud, está lo que es el área preventiva y el área curativa. Regularmente en las metrópolis solo se conoce, tristemente, el área curativa, que es las malas noticias que emanan de los hospitales, la saturación, las crisis y todo. Pero en todo el interior del país, o sea, saliendo de la ciudad capital, existe también un área preventiva que tiene que ver con las direcciones de área de salud en cada departamento del país. Ahí están desplegados alrededor de 30,000 trabajadores, que va desde la comadrona, el promotor, que atiende partos, que atienden actividades de salud en sus comunidades. Está el técnico en salud rural, está el inspector de saneamiento ambiental, está el auxiliar de enfermería, están las enfermeras comunitarias y los médicos comunitarios que también ejercen la acción de salud en todo el país. En el artículo 7 de este pacto colectivo se dice que este sindicato al que usted representa va a representar a los afiliados y a los no afiliados. O sea, si yo estoy en contra de lo que el sindicato propone, igual me fregué porque ustedes me representan, porque eso es lo que ustedes mandan. Y pregunto yo, ¿cuántas de las personas miembros del sindicato están en salud preventiva y en salud curativa como para que un guatemalteco dijera, bueno, ambas partes están representadas? ¿Cuántos miembros tiene el sindicato de salud de Guatemala? De toda la fuerza laboral del ministerio, ¿sí? Que está alrededor de 40,000 trabajadores. Nosotros tenemos un padrón registrado en la Inspección de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, de aproximadamente 22,000 trabajadores. O sea, la mitad. De 40,000 trabajadores, 22,000 están afiliados, pero igual no importa porque esos 40,000 son hospitalarios y comunitarios. Por ustedes. Ok, perfecto. Quiero pasar ahora con el doctor Garzona para ver una parte donde se habla acerca de la inamovilidad laboral de los directores sindicalistas. Esto es el artículo 18 del pacto. Sabemos que hay mediocridad en el sistema de salud, sabemos que no se atiende a todos los enfermos que hay que atender. ¿No debería un pacto como este premiar la meritocracia? Es decir, darle un mayor incentivo salarial a la enfermera que trata a 20 enfermos sobre la que solo atiende a 2, o buscar una manera de poder premiar los salarios conforme a esa meritocracia que se pudiera dar, porque sucede que en un país donde nos quejamos de clasismo, de elitismo, de que hay clases por encima de otras, este pacto colectivo lo que propone es hacer en clases y en estratos sociales y monetarios a las personas que lleven más de 20 años de trabajar en el sistema de salud, se les da un aumento del 100% de su salario.
A las personas que lleven de 10 y 6 años, 80%. De 12 años a 10 años, 60%. Es decir, si vemos todas estas clasificaciones, no se hacen en base a la meritocracia que pueda tener esta persona sobre esta, sino en base al tiempo. ¿Esto es una garantía de que vamos a tener algún día un sistema de salud eficiente a sus ojos, doctor? Definitivamente es un paso, pero es un fin intermedio, digamos. Hay muchas cosas de base que no funcionan de manera adecuada, digamos que podrían servir para que esta carrera, nosotros la hemos escuchado varias veces, la carrera escalafonaria es porque, digamos, se da tanto del lado de los trabajadores como de las personas que llegan a ser ministros. O sea, una carrera escalafonaria permitiría, en el transcurso del desarrollo de mis actividades profesionales, que yo me desarrolle dentro del Ministerio de Salud Pública, conocer las condiciones del Ministerio de Salud Pública y poder, por tanto, optar cada vez a un cargo superior dentro de la jerarquía del ministerio. O sea, la antigüedad se justifica por la experiencia que uno va agarrando en el camino. Eso, como le digo, es un fin intermedio. Hay muchos problemas de base en el ministerio, dentro de los cuales probablemente uno de los más importantes sea el sistema de información. O sea, el sistema de salud de Guatemala por lo general no tiene, hay mucho subregistro y no tiene, digamos, indicadores bien precisos o muy precisos, o el levantamiento de los datos no es lo suficientemente precisos como para evaluar el desempeño de cada una de las personas dentro de su puesto de trabajo. Al señor Alpirio le quisiera preguntar, 6,000 millones de quetzales es más o menos el presupuesto que se le designa del presupuesto general de la nación a el sistema de salud. Este pacto cuesta 1.8 mil millones de quetzales. O sea, de estos 6,000 hay que sacar 1.8 mil para poder hacer este pacto realidad. 1.8 mil millones de quetzales. El problema está en que los guatemaltecos van a votar engañados, primero, porque piensan que al votar por un presidente entonces mágicamente se va a solucionar todo en el país. Segundo, engañados porque creen que cuando un ministro de salud llega puede realmente hacer algo, cuando existen pactos como este que los amarran. Y engañados porque creen que el dinero que están pagando en impuestos se está utilizando eficientemente. Este pacto manda, por ejemplo, viáticos de 1,000 quetzales. Usted me contaba que hay personas que no llegan ni al salario mínimo, comadronas y personas que están en el interior, y aquí al ministro se le están recetando 1,000 quetzales de viáticos por un día. O sea, eso debería ser un insulto para la comadrona, porque yo lo que veo en este pacto es que nuevamente de todas las personas que están afiliadas, de esas 22,000, a quienes están beneficiando es a las personas que están por antigüedad, y en el artículo 18 se vuelven inamovibles los directores sindicales. O sea, estas personas son ángeles caídos del cielo que nunca van a cometer un fallo y que merecen tener su trabajo por el resto de la vida. A mí lo que me preocupa de este pacto es que no premia la meritocracia y se está llevando un gran porcentaje del dinero que va destinado a la salud de los guatemaltecos. Entonces yo quisiera que en nombre de ese sindicato usted nos explicara por qué dejan el mérito fuera, por qué los salarios no son por competitividad, quién tomó esa decisión y por qué se toma. Bueno, hay tres respuestas ahí. La primera, el presupuesto de la salud, un presupuesto legislado que nosotros jamás hemos estado de acuerdo como trabajadores y como dirigentes sindicales, jamás hemos estado de acuerdo con que no se le dé un presupuesto mucho más amplio al sistema de salud. Y estoy hablando específicamente del ministerio. Nuestra propuesta para conseguir, así como usted muy bien detalla ahí, que a mí me cuesta mucho entender las cifras económicas y me sorprende que el costo del pacto sea de más de 1,000 millones. Sin embargo, nosotros hicimos un planteamiento concreto a los diputados, al mismo Ejecutivo, para que dentro del presupuesto de la salud se legislara un impuesto a las telefonías justamente para subsidiar 1.400 millones de quetzales al año destinados exclusivamente al sistema de la salud. ¿Es el problema más recursos o el hecho de que mientras más dinero se le echa a este saco roto, todo el mundo quiere entonces más privilegios y entonces me van a venir con un pacto que va a querer viáticos de 3,000 quetzales en vez de 1,000 porque ahora con el impuesto a las telefonías subimos de 6,000 a 10,000 millones el presupuesto de salud? O sea, el problema fundamental es cómo nos garantizamos los guatemaltecos que vamos a tener gente trabajando por meritocracia y competitividad. Porque el pacto está legislado por un sindicato que se ha caracterizado por ser político-social. Es
Es decir, nosotros no solo estamos viendo la parte del trabajador como tal, nosotros hemos roto esas viejas estructuras sindicales y nosotros hemos salido más allá de la estructura sindical a beneficiar a la población. ¿Cómo me garantiza usted eso si aquí están volviendo inamovible en el artículo 18 a cualquier director sindical? O sea, prácticamente, según esto, un director sindical puede entrar a un hospital y cometer una masacre y no se le puede despedir. Sí, pero hay que buscar. También hay un mecanismo que establece el mismo pacto colectivo que dice que la Junta Mixta es un órgano que sirve como un fuero para juzgar al trabajador o al funcionario, aunque sea sindical, aunque sea funcionario ministerial, para que el propio ministerio disponga de las sanciones administrativas que en ley corresponden. Un mecanismo en el cual también se dispone que el abogado que firmó este pacto se receta a sí mismo como el máximo defensor de cualquier persona que sea cuestionada de ser despedida. Luego pasa una audiencia, como pasa en este país. En esas audiencias es donde se pasan los sobres debajo de la mesa y al final a la persona no se le despide. Doctor, ya estamos llegando casi al final, pero nuevamente, guarderías infantiles, vehículos automotrices, teléfonos celulares, viáticos de 1,000 quetzales por día y otra receta de cosas en este pacto colectivo. Y yo continúo con la pregunta: ¿cómo el guatemalteco se puede asegurar tener trabajadores competentes dentro del Ministerio de Salud cuando no estamos premiando la meritocracia? En su experiencia, habiendo estudiado economía de la salud, ¿cuál debería ser la vía de un pacto como este? Realmente hay que valorar, digamos, las condiciones bajo las cuales se desempeñan los trabajadores. Estamos hablando un poco de lo del presupuesto y me llamó la atención que, digamos, pareciera como que el presupuesto fuera muchísima plata. Guatemala tiene asignado al presupuesto de salud el 1% del Producto Interno Bruto. Sí. Cuando la media latinoamericana anda sobre 5%, y digamos países como Costa Rica que tienen el 8%, digamos. Entonces, bajo las condiciones bajo las que se desempeñan tanto los profesionales de la salud, hablando de mis colegas médicos, por ejemplo, que usted mencionaba que hacen huelgas y todo, habría que situarse un poco dentro de las estructuras como ellos se desempeñan y las condiciones bajo las cuales trabajan. O sea, y no digamos un trabajador, estamos pensando en el área hospitalaria, pero como él decía, pensando tal vez en el interior, en todo el programa de atención primaria de salud, que es la atención de medicina preventiva, las personas realmente no tienen condiciones para trabajar. Y si no tienen condiciones, ni siquiera podemos estar pensando en cómo medir lo que usted se refiere con la meritocracia, de cómo evaluar realmente el impacto de las acciones que toma cada uno de los trabajadores sobre el sistema de salud. No existe una metodología actual. Digamos, las metodologías y las líneas de trabajo sobre las cuales ha trabajado el Ministerio a través del tiempo han sido sobre 18 programas priorizados, digamos, o cierta cantidad de programas priorizados, creo que son 18, que se le siguen asignando recursos de forma con los ojos tapados. O sea, no se evalúa el impacto real de esas acciones, los resultados no llegan a los niveles jerárquicos superiores, digamos, como para decir, bueno, este programa vale o no vale la pena seguir manteniendo yo qué sé, 30,000 trabajadores que dependen de este programa específicamente, ¿verdad? Si no tenemos una medición del impacto real del programa, ¿cómo vamos a medir entonces el desempeño de los trabajadores en una meritocracia, como usted decía? Gracias a ambos por haber participado con nosotros. Se nos acaba el tiempo, pero ahí estuvieron Luis Alpírez por parte del Sindicato de los Trabajadores de Salud de Guatemala, y también pues hemos tenido al doctor Roberto Garzona, que ha estado aquí con nosotros hablando del Pacto de Salud en Guatemala. Él tiene una empresa de consultores en salud que se llama Más Salud. Yo los invito a que chequeen tanto el pacto como también este proyecto que ha estado engavetado, y que también se cuestionen por qué cuando hay alianzas como por ejemplo el IRTRA o como por ejemplo las licencias de conducir o otros servicios que sí han utilizado, digamos, la ayuda de sectores privados, han ayudado. Y antes de finalizar este HDP, les tenemos por supuesto en el Memesías una sección muy especial. Como algunos de ustedes habrán enterado, hay un líquido mágico que va a hacer que el lago de Amatitlán ya no tenga contaminación. No importa que todo siga pues cayendo a este cuerpo de agua.
aparentemente este líquido mágico que ha traído nuestro gobierno va a hacer que el lago vuelva a ser un lago cristalino. Y así lo comprobó nuestra vicepresidenta Roxana Baldetti, que se fue a dar un colazo por lancha en todo el lago, y pues la verdad que su visita causó bastante furor en las redes sociales con memes como este. Tenemos el primero, donde podemos ver a Baldetti metiendo la mano en el lago, y obviamente le pusieron ahí una especie de Godzilla mezclado con cocodrilo, como dando a entender el tipo de animales mutantes que están creciendo en el lago. Y el próximo es el menú Mojarra Baldetti. Vean ustedes, ella dijo que iba a invitar a todo el staff que había ido con ella al lago de Amatitlán a una mojarrita por ahí por octubre. Entonces ahí está la mojarra con 3 ojos. Y esto fue pues el Memesías, y esto fue todo por hoy en HDP. Los esperamos la próxima, siempre los miércoles a las 11:30 de la noche por Azteca Guate.